Hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, por eso la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se suma a los actos de este día con el lema Vive en positivo, nadie debería tener limitados sus derechos y oportunidades por tener VIH. En Canarias durante 2021 se notificaron 207 nuevas infecciones, con una tasa de casi el 10 por 100.000 habitantes. Entre otras actividades previstas se van a distribuir preservativos, geles preventivos en centros de salud y hospitales y se llevará a cabo una campaña en redes sociales y páginas web de la Dirección General de Salud Pública. Bueno, ha habido muchos avances en esta sociedad, en esta enfermedad, médicos, pero también avances sociales, percepción, pero probablemente aún queden muchos obstáculos por saltar. Vamos a hablar con Oliver Marcos, es miembro de la Junta Directiva de la Coordinadora Estatal de VIH y SIDA, CESIDA. Él mismo vive con esta enfermedad. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en lo personal, ¿desde cuándo diagnosticado? Desde hace 4 años. Desde entonces, claro, no es la misma situación la que están viviendo las personas que han contraído la enfermedad en los últimos tiempos que las con las que trajeron hace muchísimos años, por suerte. Pero pensemos desde el punto de vista médico, ¿cómo se controla la enfermedad? ¿Cómo se convive día a día con ella? Bueno, pues hoy en día existen unos avances médicos que permiten que con el tratamiento antirretroviral la infección esté controlada en la gran mayoría de los casos, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente con una sola pastilla al día es capaz de controlar la infección, teniendo una carga viral indetectable, lo que le permite pues no transmitir la infección a otras personas y además pues teniendo una buena calidad de vida porque sus defensas tienen unos niveles óptimos. Claro, después está la parte social. ¿Todavía se vive, Oliver, con el estigma? Porque evidentemente tú eres una persona que hace pública su enfermedad, que lo comenta. ¿Notas, percibes algún tipo de rechazo o esto es algo ya del pasado? Bueno, el estigma siempre está presente, ¿no? Y es cierto que hay personas que lo pueden vivir a través de unas experiencias o a través de otras, pero encontrarte con situaciones de rechazo y discriminación es muy habitual, ¿no? En el ámbito sanitario, en el ámbito laboral, en el ámbito afectivo sexual, a la hora de contratar un seguro, a la hora de hacerte una operación y que te pongan el último en la lista de espera. Bueno, pues este tipo de cosas siguen ocurriendo, ¿no? Y hace, pues, sobre todo que las personas con VIH se sientan avergonzadas de lo que les pasa, ¿no? Y que por ello pues intenten como invisibilizarlo, no hablar de ello, como si no ocurriese. Y bueno, si alguien no quiere hablar de su estado serológico, está en todo su derecho, nadie tiene por qué hablar de ello, pero lo que no debemos permitir es que el motivo por el que no se hable de ello sea por miedo o por vergüenza. Claro, que no exista esa discriminación que todavía existe, aunque es mucho menor que la que hubo en un principio, por suerte. Entendemos que esto es así, ¿no? Oliver, ¿crees que respecto a la enfermedad, precisamente todos los avances científicos que ha habido, el que se hable menos de ella, también juega en contra a lo mejor de la prevención? Sí, efectivamente, el hecho de que para mucha gente, o sea, hay mucha gente que interioriza el VIH como, no, simplemente te tomas una pastilla al día y ya está. Y bueno, realmente es mucho más que eso, ¿no? Porque aunque sí que es cierto que existen tratamientos que controlan la infección sin apenas efectos secundarios y que con una pastilla al día lo puedes controlar, también tienes que enfrentarte a una vida social que muchas veces es muy complicada, lo cuento, no lo cuento, ¿qué va a pasar si lo cuento? ¿Voy a poder acceder a ciertos recursos o no voy a poder acceder a ellos? Y también están empezando a envejecer las primeras generaciones con VIH, ¿no? Y ahí tenemos una incertidumbre muy grande de cómo va a ser ese envejecimiento, de si realmente va a ser igual que en el resto de personas, va a tener una serie de problemas asociados. Bueno, es cierto que mucha evidencia científica al respecto todavía no hay, porque ya digo que son las primeras generaciones que envejecen, pero todavía quedan muchos interrogantes por saber. Claro, de cómo se vive una enfermedad crónica como esta una vez avanzamos en la vejez. Oliver, lo cierto es que científicamente se ha mejorado mucho para cronificar esta enfermedad. Hoy he leído incluso de una pastilla profiláctica, una PrP que se llama, creo exactamente, que se toma para evitar también contraer la enfermedad. Eso es, la profilaxis preexposición, también conocida como la PrEP, fue aprobada en España en el año 2020, si no recuerdo mal, y luego transferida a las comunidades autónomas para
para su implementación, ¿no? Entonces, esto te permite tener una estrategia preventiva adicional, aparte del uso de métodos barrera, como ya conocíamos anteriormente, pues bueno, poder tomar una medicación de manera diaria para que si tienes prácticas sexuales desprotegidas, pues puedas estar prevenido frente a la infección por VIH, pero no frente a otras ITS. Eso sí que es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta, que la profilaxis por exposición nos deja igual de expuestas ante el resto de infecciones de transmisión sexual si no utilizamos métodos barrera. Bueno, pues Oliver, muchas gracias por atendernos y que se siga avanzando, aprovechando este día contra la enfermedad o día por la lucha contra la enfermedad cada vez más. A ver si un día podemos hablar y decir que ya definitivamente se ha podido curar. Pues sí, ojalá. Muchas gracias a vosotros. Gracias por atendernos.